Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los dramas, los amores y las sorpresas que nos dejan sin aliento. Hoy nos sumergimos de lleno en un título que os aseguro, os va a enganchar desde el primer segundo. Mert le suplica a Afra una última oportunidad. Descubre el giro inesperado. Si os gustan las tramas cargadas de emoción, de esas que te hacen preguntarte qué va a pasar después, estáis en el sitio correcto. Y antes de que me lance de cabeza a la historia, quiero recordaros algo súper importante: si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal. Es gratis, nos ayuda un montón a seguir trayéndoos este contenido que tanto nos gusta crear para vosotros, y os asegura no perderos ni una sola de nuestras próximas aventuras narrativas. Dadle al botón rojo y activad la campanita para estar al día. Ahora sí, prepárense, porque lo que vamos a desgranar hoy es un torbellino de emociones. Tenemos a Mert, un personaje que, por lo que sugiere el título, está desesperado, al borde de la ruina emocional, pidiendo a gritos una última oportunidad. ¿A quién? A Afra. Y ahí es donde empieza la magia, o el caos, dependiendo de cómo se mire. ¿Quién es Afra en la vida de Mert? ¿Qué ha hecho él para necesitar de una última oportunidad, y qué ha hecho ella para que le cueste tanto dársela? ¿Estamos ante una historia de amor roto, de traiciones, de malentendidos? El título promete un giro inesperado, y creedme, lo hay. Y no es uno pequeño, es de esos que te cambian la perspectiva por completo. Vamos a empezar por el principio, ¿os parece? Imaginaos la escena. Mert, con los ojos clavados en Afra, su voz quebrada por la emoción, casi en un susurro, dice las palabras que lo resumen todo: Afra, por favor, una última oportunidad. Se siente la tensión en el aire, ¿verdad? Podemos casi oler el perfume de ella, sentir la frialdad de su mirada, o quizás, solo quizás, una chispa de esperanza en el fondo de sus ojos. Mert no es un hombre dado a las súplicas, eso lo sabemos por su carácter fuerte y decidido. Pero el amor, o lo que sea que sienta por Afra, lo ha llevado al límite. Quizás ha cometido errores garrafales, ha dado por sentado su presencia, ha puesto otras cosas por delante y ahora se da cuenta de que todo eso no vale nada sin ella. Las posibilidades son infinitas, y cada una más dramática que la anterior. Podríamos estar ante un Mert que ha sido infiel, y ahora, con el corazón en un puño, intenta remendar el daño. O quizás ha sido negligente, absorto en su trabajo o en sus ambiciones, descuidando la relación hasta un punto de no retorno. Imaginad la noche. Fría, quizás lluviosa, añadiendo más dramatismo a la escena. Él con el traje arrugado de tantas horas de preocupación, ella, quizás en la puerta, dispuesta a cerrar para siempre. La súplica de Mert no es solo una petición de volver, es un reconocimiento de su propia falla, un acto de humildad forzada por el miedo a perderla. Él sabe que lo ha arruinado, que ha tirado por la borda la confianza, y ahora, con las manos vacías, solo le queda rogar. Pero, ¿quién es Afra? Ese es el gran misterio que nos intriga. Es una mujer fuerte que ha sufrido en silencio y ahora tiene sus defensas levantadas hasta el cielo. ¿O es una mujer que todavía guarda un amor profundo por Mert, pero la herida es tan grande que teme abrirse de nuevo? La forma en que Afra reaccione a esta súplica será la clave. ¿Lo mira con desprecio, con una lágrima rebelde escapando por su mejilla? ¿Le da la espalda, firme en su decisión de seguir adelante? ¿O y si hay un indicio de duda en sus ojos? Esa pequeñísima grieta en su armadura podría ser todo lo que Mert necesita. Podríamos imaginar a Afra como una artista, una pintora apasionada que plasma sus sentimientos en lienzos, y quizás Mert ha dañado su inspiración, su musa. O tal vez es una empresaria exitosa, que ha construido su propio imperio, y Mert, con sus problemas, ha amenazado con derribar todo lo que ella ha conseguido. La tensión aumenta cuando pensamos en las razones por las que Mert necesita esta última oportunidad con tanta urgencia. ¿Ha descubierto Afra algo terrible sobre él? ¿O es algo que él mismo ha estado ocultando, y ahora el tiempo se le ha agotado? Y aquí viene lo que todos estamos esperando, ¿verdad? El giro inesperado. El título nos lo promete y no nos va a defraudar. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si la súplica de Mert no es lo que parece? ¿Y si Afra no es solo la víctima, sino que tiene su propio juego, su propio plan? Imaginad que Afra, después de escuchar las palabras de Mert, no responde con rabia, ni con perdón. En lugar de eso se queda en silencio con una sonrisa casi imperceptible en sus labios. Y entonces, en lugar de hablar de su relación,
ella saca un documento, o le muestra una pantalla, o le cuenta algo que él jamás hubiera imaginado. Podríamos estar ante una Afra que, lejos de estar destrozada, ha estado planeando su venganza o su independencia. Quizás Mert no solo ha herido su corazón, sino que ha intentado arruinarla, o le ha robado algo importante. Y ahora, él viene arrastrándose, ella ve la oportunidad perfecta para saldar cuentas. El giro inesperado podría ser que Afra no le da una última oportunidad, sino que le presenta la suya. Una oportunidad para que Mert aprenda la lección de su vida. Imaginad que Afra, en lugar de aceptar o rechazar, le dice, Mert, ¿una última oportunidad? Claro. Pero no para nosotros. Una última oportunidad para que veas todo lo que has perdido, y para que entiendas por qué yo sigo adelante sin ti. Y entonces le revela que ella ha estado trabajando en secreto, que ha descubierto sus planes ocultos, sus mentiras. Quizás ella ha reunido pruebas, o ha estado manipulándolo todo desde las sombras. La ironía sería deliciosa, ¿no creéis? Mert, creyendo que está pidiendo perdón y clemencia, en realidad está cayendo en una trampa, o en una revelación que lo dejará en la más absoluta de las indefensiones. Otro giro podría ser que la última oportunidad que pide Mert no es para recuperar su amor, sino para salvarse de algo peor. Quizás Mert está involucrado en un negocio turbio o en un problema legal, y Afra tiene la llave para sacarlo de él, pero a un precio. Un precio que Mert, en su desesperación, estaría dispuesto a pagar. Pero, ¿cuál sería ese precio? ¿Renunciar a todo lo que ha conseguido? ¿Entregar a alguien más? La ambigüedad del término oportunidad abre un abanico de posibilidades fascinantes. Y si nos ponemos más creativos, el giro inesperado podría ser que Afra, en lugar de ser la víctima, es la que ha estado sufriendo en silencio y ahora decide usar la influencia que tiene sobre Mert para conseguir algo que ella necesita. Quizás ella está enferma o necesita ayuda para un proyecto personal, y la única forma de conseguirlo es a través de Mert, obligándolo a esta última oportunidad en sus propios términos. El poder cambia de manos de una forma brutal y sorprendente. Otra posibilidad que me viene a la mente es que Afra, ante la súplica de Mert, no le da una oportunidad para volver, sino una oportunidad para que él demuestre que ha cambiado, pero de una forma completamente inesperada. Quizás ella le plantea un desafío, una prueba de fuego, que Mert debe superar para demostrar que es digno de su perdón, o de su tiempo. Y esta prueba no tiene nada que ver con el romance, sino con la integridad, la honestidad, o incluso la valentía. Y el giro final, el más impactante, podría ser que Afra no tiene interés en Mert en absoluto. Que su reacción a la súplica es completamente diferente a lo que él espera. Quizás ella se ríe no de él, sino de la situación, y le dice algo como, Mert, ¿una última oportunidad? Lo siento, creo que te confundes de persona. Yo ya te di todas las oportunidades que tenías, y tú decidiste no aprovecharlas. Y entonces se gira y se va, dejando a Mert solo con su desesperación y la humillación de su error de cálculo. El giro es que Afra ya ha pasado página, y él está atascado en un pasado que ella ha dejado atrás hace mucho tiempo. Sea cual sea el giro exacto, la esencia de la historia es la misma, la fragilidad de las relaciones, el peso de las decisiones, y la capacidad que tenemos para sorprendernos tanto a nosotros mismos como a los demás. Mert pide una última oportunidad pensando que tiene el control, o al menos la posibilidad de recuperar algo. Pero Afra, con su sabiduría o su astucia, o simplemente con el paso del tiempo y el aprendizaje, puede tener la verdadera carta ganadora. En resumen, lo que hemos explorado hoy es la intensidad de una súplica, la complejidad de una relación rota y las infinitas posibilidades de un giro argumental que te deja pensando. Mert, en su desesperación, se enfrenta a Afra, buscando una última oportunidad. Sin embargo, el verdadero desenlace, ese giro inesperado, reside en cómo Afra reacciona y qué verdad oculta su respuesta. Puede ser venganza, puede ser una prueba, o puede ser que ella simplemente ha avanzado. La belleza de estas historias es que nos invitan a reflexionar sobre el perdón, la redención y la fuerza que reside en cada uno de nosotros para tomar las riendas de nuestro propio destino. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis de Mert le suplica a Afra, una última oportunidad. Descubre el giro inesperado. Espero que hayáis disfrutado de la especulación y que os hayamos dejado con ganas de saber más, de imaginar vuestros propios finales. Me encantaría leer vuestras teorías en los comentarios. ¿Qué creéis que pasará? ¿Cuál será el giro inesperado?
Dejad vuestra opinión abajo, que nos encanta leer vuestras ideas. Y si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un buen like, compartirlo con vuestros amigos que disfrutan de estas tramas, y lo más importante, suscribíos al canal para no perderos ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.